Hunter x Hunter puede tornarse bastante cruda y cruel, pero a veces es posible sumergirse entre estas historias para darnos cuenta de que el trasfondo puede ser aún más oscuro y desolador. Esta vez hablaré sobre momentos que podrían ser incluso más perturbadores de lo que veíamos a simple vista. Insectos del tamaño de humanos capturando a sus víctimas y recolectándolas como alimento para saciar el voraz apetito de su reina. Eso de por sí ya es una historia bastante aterradora, pero lo que lo hace incluso peor es el hecho de darnos cuenta de que estas víctimas no eran asesinadas al instante. Podemos ver en los paneles de manga a estos miserables individuos babeando y sudando a la espera de su inevitable muerte sobre un montículo de seres humanos, y las hormigas evitaban matarlos justamente para mantenerlos frescos durante varios días. La tétrica descripción del proceso de alimentación de la reina puede ser suficiente para estremecerte por completo. La presa es inmovilizada por una neurotoxina y luego almacenada. A la hora de alimentar a la reina, la carne es arrancada del cuerpo de la presa viva, convertida en albóndigas y ofrecida a la reina. El hecho de sentir cómo arrancan trozos de carne de tu cuerpo sin que puedas moverte y sin que puedas morir de inmediato, eso sería suficiente para hacer de este uno de los momentos más oscuros de la serie. Pero hay un detalle más a tener en cuenta: este arco tiene mucho contenido referente a sucesos históricos como el uso de bombas nucleares, dictaduras comunistas como las de Corea del Norte, tráfico de drogas y armas escondidas detrás de políticas ambientalistas, opresión y manipulación mediática. Así que volviendo a la escena de los almacenes de alimento de la reina, no me sorprendería que las imágenes de los numerosos cuerpos desnudos de las víctimas apilados unos sobre otros podrían ser una referencia a las escalofriantes y trágicas fotografías de las víctimas del Holocausto. Este sangriento exterminio de la población judía ha dejado una cicatriz en el mundo como una de las más horrendas atrocidades cometidas en la historia de la humanidad. Según se reportó al final del arco, 478.594 ciudadanos murieron en el proceso de selección que daría lugar a 5.000 hormigas quimera producidas de este suceso. 12.905 soldados murieron también, y otras 46.613 personas que habían estado dormidas bajo la hipnosis de Puff se enfermaron y murieron luego de 24 horas, seguramente cuando el veneno que acabó con este guardia real se expandió rápidamente acabando con todos ellos. Recordando que en el último mes de gestación de la reina, esta consumía ya 250 humanos al día, terminaría consumiendo un total de 7.500 humanos en el último mes, sumando un total de 550.613 víctimas, pero el sacrificio y la lucha de los Hunters pudo salvar la vida de 5 millones de habitantes, y esa es la cuestión. Incluso si las hormigas quimera hubiesen llevado a cabo el proceso de selección completo, el número de víctimas hubiese sido 5,5 millones de seres humanos. Me pregunto si esta cifra fue deliberadamente menor a los 6 millones de las víctimas del Holocausto para dejarnos claro y reafirmar el concepto que tenían Hetero sobre la humanidad misma al afirmar que nuestra especie era mucho más vil y despiadada de lo que Merion jamás hubiese podido imaginar. Los Hunters también pueden ser más despiadados de lo que cabe en la imaginación. La frialdad con la que pueden actuar estos individuos es capaz de llevarlos a situaciones en las que la muerte podría ser un destino mucho más grato que el mismo hecho de haber sobrevivido, como es en el caso de Palm, cuya inestabilidad mental y empecinamiento le empujaron a participar en la misión de exterminio de las hormigas quimera. Los Hunters no solo tienen redes de contactos y trato preferencial con líderes mundiales y estatus prestigiosos, sino que también poseen estrechos lazos con el bajo mundo. Uno de los mejores ejemplos es cuando Morell y Nobu tienen que negociar con Marco, un líder militar que decide traicionar al régimen con el fin de que les revele todos los secretos del gobierno y también para ayudar a infiltrar a Palm en las guaridas de Visef, la verdaderamente maestra detrás del falso dictador que gobernaba el país, cuya vida había sido perdonada por Meruem para que pueda encargarse de las relaciones diplomáticas con los otros países y que ahora miraba con emoción el correo que Marco le había mandado, atendiendo su solicitud con una lista de carne fresca. Infiltrándose a través de una red de tráfico humano, Palm iría con el fin de captar la atención de Visef, saciar sus necesidades y luego aprovechar cualquier oportunidad para mirar al rey y así usar su habilidad para mantenerlo vigilado las 24 horas. Lo que hace trágica esta situación es el hecho de ver a este grupo de mujeres felices por haber sido elegidas por este despreciable ser humano, ya que consideran que ser sus esclavas sexuales es una vida más digna en comparación al resto del país, en la que su población muere de hambre atrapada por un sistema que los priva de la prosperidad, mientras su gobierno se abastece de lujos obscenamente costosos e innecesarios. Además de los horrendos crímenes cometidos contra su gente, Visef posee una inquietante apariencia con los ojos anormalmente separados uno del otro, casi como si su diseño hubiese sido sacado directamente de Perfect Blue, otorgándole un aspecto incluso menos humano que las propias hormigas quimera.
Finalmente en esta escena vemos cómo Visef está durmiendo mientras Palm se está vistiendo, pero si prestamos más atención podremos ver que hay juguetes sexuales y lubricante en la cama, y al final cuando Palm se va a investigar y buscar al rey, veremos que ella escupe algo mientras mira a Visef, que podría prestarse a sucias interpretaciones. Ya con todo lo acontecido, las vivencias de Palm parecían haber tocado fondo, pero luego al tratar de investigar es detectada por el Ende Pitou, luego de que este guardia real terminase de curar el brazo de Meruem. El pánico y pavor le invadieron tan intensamente al entrar en contacto con el aura de sus enemigos, que decide suicidarse casi como por acto reflejo y hacerse pasar por una víctima de Visef, pero fue salvada por Pitou, quien había detectado un aura interesante en Palm y la había lobotomizado para desconectar las emociones de su memoria, para finalmente volverse el primer experimento de Puff y convertir a Palm en uno de sus soldados. Desde tener relaciones sexuales con uno de los seres humanos más viles y repugnantes de la serie, que seguramente se desquició con ella durante algunas horas, hasta ser sujeto de experimentos, siendo obligada a mutar y formar parte de la especie enemiga. Las vivencias de Palm Siberia fueron tan duras que es de esos sucesos que te hacen pensar si la muerte tal vez hubiese sido un destino mucho más compasivo que continuar con vida. Aunque Uvogin había aceptado su destino sin dudar, para nosotros esa podría ser la peor manera de morir. El terror de ser capturado por tu enemigo y prolongadamente torturado e interrogado en un lugar alejado en donde tus gritos no serán oídos por nadie más, es algo que nadie querría ni imaginarse. Una muerte que no llegó a concretarse, pero de todas maneras deja una sensación vacía y desoladora, es el caso de Killua, quien luego de numerosas peleas y recibir gran cantidad de ataques, logra salir victorioso contra toda adversidad. Finalmente tiene la urgencia de irse para seguir deteniendo a las marionetas de Pitou de asesinar a más ciudadanos, pero apareció un nuevo inconveniente. En la mayoría de las peleas puede resultar irrelevante la cantidad de sangre que un personaje puede llegar a perder, pero esta vez como un cruel golpe de realidad, Killua es incapaz de levantarse y termina cayendo al suelo reaccionando con gran incredulidad. Sus piernas acababan de rendirse y no podía hacer que su cuerpo se mueva. Aún así, vemos a Killua tratando de exigirle a su cuerpo para que se levante, pero cae nuevamente sucumbido ante sus heridas. Lo que lo hace más mórbido era el lujo de detalles con los que los pensamientos de Killua describían esta experiencia, desde su mente tratando de exigirle respuestas a su cuerpo, hasta el gran charco de sangre en el que yacía tendido, cuya sensación fue descrita como un agradable baño tibio. Su mano se había vuelto borrosa ya que su visión comenzó a apagarse poco a poco, y ahora su cuerpo estaba temblando. Ese baño tibio de sangre empezaba a convertirse en un charco helado ya que su excesiva pérdida de sangre le empezó a causar escalofríos. Killua acababa de tener una idea para su nen, pero su mente y su mirada revelaban cómo él ya había empezado a resignarse a la muerte. Su último pensamiento haciendo un pedido de disculpas para su amigo, a quien no pudo ayudar como él hubiese querido. Incluso cuando veremos que Ikalgo termina salvándole la vida, este momento sigue siendo bastante oscuro justamente por el lujo de detalles con los que era descrita la agonía de Killua. El hecho de que siempre exista tantos casos de gente joven que muere aferrándose a la vida y cuyos sueños y metas terminan desvaneciéndose junto a ellos, hace que esta escena sea muy impactante y oscura, pero al mismo tiempo se sienta tan real y desgarradora. Pero cuando pienso en cuál sería la peor manera de morir, el primer personaje en el que pienso es en Squala, uno de los miembros de más antigüedad bajo el puesto de guardaespaldas de Neon Nostrade, que ya había comenzado a tener una conducta excesivamente cuidadosa al punto de abordar la paranoia, ordenando a sus perros abrir la puerta por él o para detectar que su comida no estuviese envenenada. Este mal augurio era totalmente justificado, ya que los ojos escarlata que estaban en la habitación eran una copia de Cortopi cuyas propiedades le permitían funcionar como En. Mejor dicho, Cortopi podía rastrear la ubicación exacta de su copia y por lo tanto también encontrar a Squala. Comiendo junto a sus leales compañeros, piensa en conseguir otro trabajo ya que la situación se estaba tornando demasiado peligrosa y su novia Elisa también deseaba renunciar, pero lo que lo detenía era no poder encontrar trabajos cuya remuneración le permitiese alimentar a todas sus mascotas y pagar los costos de vivir con su novia. Luego de la llamada de alerta de Kurapika, Squala decide escapar, pero esta acción sería en vano al llevarse los ojos escarlata falsos consigo. Después de una estresante persecución, finalmente es detenido por sus enemigos debido al congestionado tráfico que había jugado a favor de ellos. Ahora, no era solo su presentimiento lo que le daba la razón, sino que su experiencia le confirmaba con completa seguridad, casi como un sexto sentido, que este sería el día de su muerte. Squall era interrogado y al no responder, Pakunoda le rompe un brazo como advertencia, mientras Nobunaga también le advierte que lo mataría si no se quedaba quieto, pero este se niega a ceder a las presiones de las arañas para entregar a sus aliados hasta que finalmente Pakunoda menciona a Elisa.
Esto provoca que Squala pierda el control, amenace a este peligroso grupo y termine siendo decapitado por Nobunaga. El cruel asesinato fue tan repentino que la cabeza decapitada de Squala aún gritaba enfurecido el nombre de su novia, mientras él recién empezaba a comprender lo que acababa de suceder. El horrendo suceso podía ser aún más devastador en las ovas, en las que vemos que Squala seguía murmurando el nombre de su novia mientras yacía en el suelo. Se teoriza que una cabeza puede estar consciente por algunos segundos hasta que el oxígeno deja de llegar al cerebro, pero ese breve lapso de tiempo podría resultar segundos eternos para Squala, quien está muriendo bajo la idea de que el perpetrador va también tras su novia y habiendo visto a sus queridas mascotas desaparecer entre las lluviosas y transitadas calles de Yorknew. Si vas a morir, ¿cuál sería la peor manera de hacerlo? Siendo torturado en un lugar remoto hasta que la muerte empiece a manifestarse como un destino acogedor, tratando de aferrarte a la vida y viendo cómo tus planes e ideas se van desvaneciendo contigo. En mi opinión, la peor manera de morir es bajo la incertidumbre de lo que sucederá con tus seres amados, aquellos por los cuales estuviste dispuesto a arriesgar tu vida y morir con el temor de que un terrible destino podría estar a punto de caer sobre ellos también. Donde hay bondad y compasión también puede haber oscuridad y desolación. Lo que hace a Hunter x Hunter llegar a puntos tan perturbadores es el hecho de mezclar este mundo de poderes y fantasía con escenarios y atmósferas minuciosamente realistas. Es este triste balance entre lo horrendo de la humanidad y de la naturaleza misma, así como la belleza y compasión de estas, que puede ser una de las razones que hace que uno se enamore tan fácilmente de esta serie. Si les gustó mi video, por favor denle like. Si desean ver más, no olviden suscribirse a mi canal y activar la alerta de notificación para saber el momento en el que suba un video nuevo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por verlo.